Buenos días. Vamos a comenzar una de las partes que más me interesan como académico, que es la de la lectura de ponencias libres. Aquí hemos encontrado nosotros en este espacio la posibilidad de darle voz a quienes no tienen voz, de darle participación a quien generalmente son olvidados, y nos ha servido también para medir el temple de aquellos que tarde o temprano tendrán que hacer el inevitable relevo intergeneracional. De aquí han salido algunos de estos espacios de ponencias libres, algunos de quienes se han integrado luego a la Asociación Iberoamericana, y también de aquí hemos podido constatar que incluso los alumnos de Derecho han sido considerados para que expongan sus propias y particulares opiniones en los temas normalmente, generalmente, claro, alineados a los ejes del Congreso, pero a la par que puedan en un momento dado también tratar algún asunto de su particular interés, y que la comisión que hemos integrado para seleccionar las ponencias lo consideren de importancia y trascendencia. Por lo tanto, quiero informarles a ustedes que recibimos más de 250 ponencias libres, pero por razones de espacio nos hemos reducido a una cantidad que no excederá 10, 12 ponencias, dependiendo de cómo pueda controlarse el tiempo por parte del doctor Roberto Rubio Unive, quien está al cargo de esta mesa, y ha sido de nuestro particular interés, porque tengo la certeza que muchos de ustedes participaron y que no fueron seleccionados. Nos apena mucho, hay factores que tendríamos que haber tomado en consideración, pero la votación de la comisión que se encargó de este espacio de ponencias libres eligió finalmente por unanimidad a todas y cada una de las que se van a presentar y leer ahora. Dejo pues el espacio que fue planeado precisamente para darles voz al público, más allá de los distinguidos ponentes y conferencistas que siempre nos hacen el favor de acompañarnos, y confiemos en que de aquí pueda salir 1, 2, 5 o 10 nuevos ponentes, conferencistas, panelistas para nuestros eventos tanto nacionales como internacionales, y me estoy refiriendo a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y las Academias Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, y la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, a quienes represento para estos efectos. Muchísimas gracias, Roberto, por esta cuestión, y queda en tus manos la mesa. Muchas gracias, doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Pues efectivamente, como lo señala el doctor Ruiz Moreno, este espacio que tradicionalmente se ha denominado de ponencias libres, que yo siempre he pugnado porque se llame de ponencias selectas, porque en realidad siempre hemos tenido necesidad de recurrir a la selección de ponencias, dada el gran entusiasmo que se ha manifestado en participar, pero al mismo tiempo lo de ponencias libres para mí es muy importante, porque efectivamente es el espacio en donde con toda libertad, cobijados por la academia, que como todos sabemos es el espacio donde podemos expresar nuestro pensamiento con la certeza de que seremos escuchados respetuosamente, y que quizá en algunas ocasiones no coincidamos, pero definitivamente respetamos el derecho que cada quien tiene de opinar de diferente manera.
de tal suerte que creemos que estas ponencias son la parte embrionaria de las tareas académicas que año con año realizamos. Creo que es importante también señalar, antes de iniciar con este espacio, que si en alguna parte toman relevancia las ponencias libres, es en el ámbito del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, que no es otra cosa más que el desarrollo de los derechos del hombre por vivir cada día mejor y con mayor dignidad, pues ha generado indudablemente una inmensa gama de matices según la posición que nosotros estemos dentro de las relaciones de producción. De tal manera que este espacio nos va a permitir expresar aquello que nosotros sentimos, pensamos o queremos de lo que sea nuestra disciplina, que es el derecho del trabajo. Por eso yo felicito a los participantes y sin más preámbulo voy a llamar, por favor, al maestro Jesús Enrique Mercado Castro de la Universidad de Sonora, México, si está presente, por favor pase a hacer uso del micrófono, recordándole que tiene 5 minutos para decirnos su mensaje. Les recuerdo a los ponentes que no podrán leer, tendrá que ser una exposición oral y tampoco podrán apoyarse en algún sistema audiovisual, dada la premura del tiempo. Y bueno, pues así es como empezamos a manejar el micrófono, ¿verdad? Quiero agradecer pues esta oportunidad en la cual pues indudablemente México, como cualquier otro país, merece superar lo que es un derecho de primera generación para entrar a una segunda etapa e incluso desarrollar una tercera generación de derechos humanos y sociales. Está en una vigilancia y en un control cada vez más libre pues para la operación de los estándares de la idea de seguridad en su género y en su especie o ramas que permitan acercar a las percepciones sociales y tener menor impunidad y corrupción. Por ello, sugiero a través de esta pequeña reflexión que se hagan algunos ajustes a las instituciones del derecho laboral porque le hacen algunas aguas al barco por falta tal vez de una deliberada claridad, y que hay que hacerlo bien, porque el que quiere no puede y el que puede no quiere. Ojo, no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. ¿Cómo rescatar esto, verdad? En el mejor de los casos. Claro está que los tiempos son eso, y qué mayor peso pues de esa vergüenza histórica que tendríamos el tener que repetir esos errores ya cometidos. ¿Para qué maximizar hechos que en su nueva versión tal pareciera que la sociedad quisiera inmolarse a sí misma, como tenemos la cíclica destrucción de los pueblos, donde se dice en la cuna de la civilización occidental, y que bajo en plenos patrocinios de las religiones se puede o se genera más bien una mediatización eterna hacia los pueblos, provocando una inmolación sin deseos de integración y evolución, perdiendo la expectativa de vida hacia una extinción irremediable. No quiero ser apocalíptico en ese sentido, pero en fin, debemos de hacer un encuentro hacia nuestra identidad sin fines mesiánicos, sino bajo una simple salvaguardia de nuestra autodeterminación como sociedad emergente en pleno desarrollo. En tal sentido, por ejemplo, ¿verdad?,
el neoliberalismo sugiere que en lugar de la jornada libre, en lugar de las jornadas de trabajo, se proponga una jornada libre, y en mi idea es de que se debe de sostener a través de los patrones mayores y tal vez de los patrones de una mediana empresa, que debieran más bien ofrecer un mayor empleo para la productividad al incluir en su esquema turnos de trabajo de 4 en lugar de los 3 que están en las 24 horas, para así eficientar los cambios de la jornada y una utilización real en la capacitación y adiestramiento al dividir los turnos en 6 horas reales a través de un trabajo efectivo, y el resto aplicarlo en una capacitación y adiestramiento para hacer los ajustes hacia una eficiencia productiva. Esa es en forma concreta mi propuesta que hago a través de este pequeño trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jesús Enrique Mercado, y le pedimos de favor la presencia a la maestra Zoraida García de la Universidad del Estado de Morelos, si es tan amable de pasar a hacer uso del micrófono. Señalándonos, por favor, para que nuestro auditorio se entere el tema del que va a exponer. Buenos días, quiero agradecer la oportunidad que me han brindado el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno y el doctor Roberto Rubio por permitirme presentar mi trabajo de investigación titulado El reconocimiento de la dignidad del trabajo de los adultos mayores en este primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En este trabajo de investigación parto de un marco conceptual en el cual defino lo que es envejecimiento o población adulta mayor. Para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lo conciben como el proceso fisiológico que parte desde la concepción a través de las etapas de la vida, la niñez, la juventud y la adultez, en el cuales nuestras características como individuos, nuestro organismo como individuos va teniendo algunos desgastes. Con el paso de los años, nosotros como adultos mayores nos vemos afectados en nuestros derechos. Tan es así que hoy en día el 9% de la población adulta mayor, que son alrededor de 10.1 millones según datos del INEGI, no gozan de los derechos que como personas adultas mayores tienen. Por ejemplo, de los 3 millones de la población económicamente activa, 2 millones de los adultos mayores que se encuentran en esta etapa, en esta población, son trabajadores informales que no tienen derechos o prestaciones, como por ejemplo atención a seguridad social, pensiones, derechos a la atención a la salud, los derechos laborales, etcétera. Es por eso que yo considero que se afecta la dignidad de estas personas, la dignidad como cualidad que como seres humanos tenemos, todos los derechos inherentes que tenemos como seres humanos, los que ya les había comentado. Es por eso que las personas adultas mayores que no se les afecta su dignidad, porque no se les están respetando sus derechos. Al respecto, puedo comentar que existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que se publicó el 25 de junio del 2002, en donde establece que todos los adultos mayores deben de tener un trabajo digno y se les debe de respetar su dignidad, hecho que no sucede en la realidad. Por eso yo sugiero, o mi propuesta es, crear medios efectivos para hacer cumplir todos y cada uno de los derechos que esta ley federal estableció desde el año 2002. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zoraida García.
Solicito la presencia del doctor Enrique Alfaro Dávila de la Universidad de Tamaulipas. Doctor Enrique Alfaro Díaz. Bien, continuamos con nuestro siguiente ponente. Le pedimos su presencia a la maestra Magdalena Silva Rendón, también de la Universidad de Tamaulipas. Buenos días a todos y a todas. El trabajo se titula Ante la ineficiencia de las instituciones en México, de la seguridad social, la creación de la Secretaría de Seguridad Social. En efecto, se propone la creación de una Secretaría de la Seguridad Social en la cual se unifiquen los recursos que actualmente se dividen entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas e Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es posible ya que el artículo 1 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse en los derechos humanos, no hace una distinción de aquellos derechos establecidos en el artículo 123 de la misma Constitución, correspondientes al apartado A, B o bien que correspondan a los derechos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por lo que técnica y jurídicamente es posible la creación de una Secretaría de Estado de la Seguridad Social como único órgano rector, sin repartir obligaciones que diluyan su responsabilidad, cuya finalidad será garantizar el pago de pensiones suficientes y dignas a quienes entregaron su fuerza de trabajo, su vida laboral activa, al Estado y a todos los demás empleadores en general. Gracias. Muy amable maestra Magdalena Silva Rendón por su participación. Agradeceremos la presencia de la señorita Angélica Soriano. Ella viene de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer infinitamente la oportunidad que nos dan a los estudiantes también de presentar nuestra humilde y pequeña aportación entre tantos especialistas que sobre todo tienen una gran altura humana y que son para nosotros una inspiración para aceptar el reto que en estos días de Congreso nos han entregado a los jóvenes. El luchar por la dignidad del ser humano y materializar y darle continuidad a las iniciativas y proyectos que ya están logrando un mayor aseguramiento de la realización profesional y espiritual del trabajador. Porque todos los jóvenes no somos el futuro, ya somos el presente del cambio social que México y el mundo necesitan. Mi pequeña contribución e investigación que hice en la universidad es acerca de la licencia de maternidad y paternidad en la legislación mexicana. Y bueno,
se analizó un poco lo que ya existe en la legislación y lo que ya se está proponiendo en la reforma laboral de estos días que la Cámara de Senadores está discutiendo. Y pues bueno, partiendo del hecho de que el derecho laboral busca conciliar los intereses de los patrones y los trabajadores, la protección de las necesidades familiares son un punto de intersección de intereses, ya que ambos forman parte de la sociedad y por tanto deben de buscar el mayor bienestar para ella. Es por esto que las leyes laborales deben reflejar verdaderas facilidades para que los padres puedan cumplir lo mejor posible su rol en la sociedad, comenzando en la familia. En los primeros días de este congreso se hablaba del término flexibilidad en los contratos laborales como algo negativo, pero en esta propuesta la flexibilidad es positiva, ya que la flexibilidad en cuanto a la licencia de maternidad y paternidad es positiva, ya que la ley puede contener ciertas flexibilidades que en nada afectan los intereses del patrón y que al mismo tiempo satisfagan las necesidades de los padres de poder brindarle a sus hijos las mejores herramientas desde su nacimiento para el sano desarrollo al que tienen derecho. Si bien ya existen preceptos legales que otorgan posibilidades a las madres de tener un proceso de embarazo, parto y puerperio sano, como lo considera la Ley General de Salud, en materia laboral aún hay muchos derechos cuya aplicación puede ser más flexible. Concretamente, en la Constitución y la Ley Federal de Trabajo se reconoce el derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, a gozar de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Pero los avances tecnológicos para la salud pueden delimitar cuánto es el tiempo que la madre necesita para prepararse física y psicológicamente para el parto. Al ser las necesidades de una madre muy distintas a las de otra, la madre debería tener una facultad de decidir utilizar esas 12 semanas que representan la sumatoria de las 6 semanas prenatales y postnatales que reconoce la ley, según sus intereses y necesidades biológicas particulares. De esta manera, la madre podría pasar más tiempo con su bebé en los primeros días posteriores al parto, los cuales son trascendentales para el comienzo de una relación entre madre e hijo y que representan un sano desarrollo del niño. Es por esto que la decisión de cómo utilizar las 12 semanas debería estar en manos de la trabajadora, con la aprobación de un dictamen médico y con la adhesión llana del patrón a la decisión de la madre para aprobar la licencia de maternidad. En la iniciativa de reforma laboral que fue presentada por el presidente de la República, se considera esta necesidad de flexibilizar la licencia de maternidad, dándole la posibilidad de transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo. Dicha posibilidad queda supeditada a la autorización estricta del médico y a la opinión del patrón. Se encuentra prudente requerir la autorización del médico para asegurar la salud de la madre. Sin embargo, el requerir la opinión del patrón se considera innecesaria, al tomar en cuenta que no se está ampliando el tiempo ya reconocido por la ley que el patrón otorga a la madre, sino que simplemente se está dando preferencia de acomodar las semanas según las necesidades y únicamente en manos de la madre debe quedar la decisión de cómo utilizar las semanas. Aunado a la flexibilizar la distribución de las semanas pre- y posparto, existe una imperiosa necesidad de integrar los estándares mínimos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la licencia de maternidad, la cual determina que la duración del periodo prenatal y postnatal debe de ser al menos de 14 semanas. En México forma parte del 35% de los países que ofrecen de 12 a 13 semanas de licencia. Termina su tiempo, señorita. Sí, voy a concluir nada más. Mientras que el 51% de los países ya prevén un periodo de licencia de maternidad de 14 semanas por lo menos, por lo que los legisladores deben considerar dichos estándares para asegurarle al bebé y a la madre una mayor estabilidad en momento cumbre para las familias. Y en cuanto a la licencia de paternidad, también ya es una realidad en países como Colombia, que es muy cercano a México, y también ya es parte de la reforma laboral que ahorita se está discutiendo en la Cámara de Senadores, por lo cual nosotros y yo especialmente apoyo esta reforma y esperemos que se le den los mayores días posibles al padre para que también pueda apoyar a la madre en este proceso tan importante de integración de un nuevo miembro de la familia. Y pues esta es la propuesta que les presentamos desde Monterrey y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Angélica Soriano. Agradeceré la presencia del doctor Manuel de Jesús Esquivel Leiva,
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En primer lugar, quiero saludar la distinguida presencia de mi apreciado maestro, el doctor Guillermo Jori Robaina. También la de mis hermanos, doctores Ángel Guillermo Ruiz Moreno, doctor Roberto Rubio Unive y Julio Ismael Camacho Solís, con quienes me unen lazos no solo de afecto, sino de intereses y afanes comunes. El tema que brevemente voy a exponer es sobre análisis jurídico del mobbing en nuestro país, en México. Para ello diré que Heinz Lehmann, psicólogo alemán, fue la primera persona que estudió el mobbing como violencia psicológica en el sitio de trabajo y sus consecuencias en detrimento de la salud emocional de los individuos. Mobbing es un término acuñado por Lehmann en 1982 debido a que a su consultorio llegaban personas destrozadas por un mismo patrón, acoso laboral. Florencia Peña San Martán, Patricia Ravelo Blancas y Sergio Sánchez Díaz nos dan la siguiente definición. Consideramos que el concepto de mobbing es el análogo más cercano del acoso psicológico en el trabajo, pero proponemos que se traduzca al español como linchamiento emocional en el trabajo. La acción de linchar implica la participación de un grupo. Es emocional porque va dirigido a causar inseguridad, rechazo, ansiedad, depresión, angustia, procesos que corresponden al ámbito de las emociones y en el trabajo para especificar el espacio de prácticas del mismo. El acoso psicológico se manifiesta en la relación verdugo-víctima en 4 formas: acoso vertical hacia abajo o descendente, acoso de abajo hacia arriba o ascendente, acoso horizontal y acoso mixto. Considerando el contexto social, la situación del mobbing se puede presentar tanto en hombres como mujeres y a cualquier nivel, en empresas, establecimientos e instituciones, sean públicas o privadas. Además, conjuntando varias opiniones de abogados, académicos y personal que labora en las juntas de conciliación y arbitraje, los casos de mobbing aumentan en épocas de crisis financiera como la actual. Se dice que en nuestro país no hay un registro estadístico adecuado porque la legislación laboral vigente no tiene bien identificado el fenómeno de acoso moral o psicológico. En México no existe una cultura de prevención del delito, ni mucho menos del respeto a la legalidad, por lo que se tendrá que inculcar una nueva cultura en ese sentido, tanto a nivel de los patrones, los sindicatos y los trabajadores, para disminuir o que no se presenten los casos de mobbing. Concluyendo, desde nuestro punto de vista, a pesar de que existen ordenamientos legales como los artículos 47, 51 y 131 de la Ley Federal del Trabajo, que en México se pueden invocar para tratar indirectamente el fenómeno del mobbing, son insuficientes para resolver la problemática que entraña. Se hace necesario que el Poder Legislativo Federal se aboque urgentemente a atacar jurídicamente el fenómeno del mobbing, legislando adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, doctor Esquivel. Voy a pedir ahora la presencia de la doctora Gloria Moreno de la Universidad del Estado de Morelos, si se encuentra presente. Gracias, doctora.
Muy buenos días a todos ustedes. Yo tengo el gusto de venir de la Universidad del Estado de Morelos. Esta ponencia la he presentado con el doctor Juan Manuel Gómez y pues el tema son las mujeres de edad avanzada y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La premisa la que partimos es que las mujeres adultas constituyen un grupo vulnerable porque las mujeres que nacieron antes de los años 40 han tenido una serie de situaciones acumuladas a lo largo de su vida. No tuvieron una educación suficiente y ellas han tenido un rezago educativo. Hay cifras que nos dicen que hasta el 37.5% de las mujeres mayores de 75 años son analfabetas en nuestro país. Y además, un 42% de esta población mayor de 85 años, femenina, no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, estas mujeres afrontan los retos que impone la globalización prácticamente indefensas, a la marginación y a la exclusión. Llegan a la tercera edad sin formación educativa, excluidas sistemáticamente del mercado laboral por el enfoque predominantemente social que existía en su época. ¿Sí? Acuérdense que las mujeres estaban educadas únicamente para cuidar de la familia. Las mujeres han sumado desventajas a lo largo de su ciclo de vida. Cuando envejecen, aumenta la exclusión y la marginación. Entonces, por esto radica la vulnerabilidad, porque realiza trabajos a lo largo de su vida, más de 40 horas a la semana, 60, 70, no hay horas, en trabajos no remunerados, con salarios bajos o esporádicos o en la economía informal. En este sentido, las mujeres adultas carecen de prestaciones sociales y de pensiones contributivas. El trabajo, teníamos el objetivo de explorar la problemática que implica la exclusión de las mujeres adultas por su falta de conocimiento y acceso y uso de las nuevas tecnologías de información y la comunicación. El impacto de esta exclusión influye de manera determinante en su calidad de vida, porque implica no poder comunicarse y establecer lazos con sus familiares y amigos. Y por otro lado, se les excluye del mundo laboral, dado que no tienen el acceso a las redes tecnológicas. Entonces, sugerimos que hay que enseñarles en la educación a utilizar la comunicación y los más innovadores, ¿sí? Para afrontar los retos de una vejez pues, que cada vez es más larga. Se habló que en las mujeres de hoy, de 60 años, para el 2050 van a llegar a los 82 años. Nosotros respaldamos la propuesta de la OIT de afrontar el envejecimiento demográfico que está pasando en nuestro país, solicitando una cobertura universal ya, integral en salud y pensiones no contributivas para ellas. También de introducir modelos de trabajo más flexibles que garanticen a las personas el derecho a seguir trabajando si desean hacerlo y brindar formación y habilitación pertinentes para desempeñarse. Y en ese sentido, incluir el uso y acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El derecho a jubilarse con una pensión decente, en los términos que les brinde una seguridad económica si deciden retirarse del mercado laboral. Concluyo. Una poderosa razón para incluir a las personas adultas mayores y en particular a las mujeres adultas en la sociedad de la información es que si se quiere preservar los conocimientos y experiencias de la vida invaluables para las futuras generaciones, la única forma de hacerlo es facilitarles su acceso a los medios de comunicación e información más innovadores. Muchas gracias para todos. Gracias, doctor Rubio, por su oportunidad de presentarnos aquí de forma libre. Y como me dicen, pues arriba, Chihuahua.
Muchas gracias, doctora Moreno. Le suplico al maestro don Héctor Maldonado Pérez, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y presidente de la Delegación del Estado de Nuevo León, que nos haga el favor de presentarnos su trabajo. Gracias por permitirnos participar en este breve espacio. Este Congreso Mundial, en donde concurren muchos países hermanos a analizar problemas que nos son comunes, quiero recordarles que el derecho mexicano del trabajo nació de la Revolución Mexicana y que este estado de Chihuahua fue protagonista fundamental para llegar al triunfo de la Revolución y luego tener la Constitución de 1917. Yo quiero rendir un homenaje a nuestros revolucionarios y quiero decirle a la División del Norte y a mi general Pancho Villa que estoy presente. Bien, el Estado ha guardado posiciones muy diferentes en el desarrollo de las relaciones laborales. Primero fue un enemigo de la fundación de los sindicatos, luego dejó que se enfrentaran dos fuerzas desiguales, finalmente fue un contemplador, dejó pasar las cosas y no tuvo más remedio que declararse a través de las leyes un moderador, un regulador de estas relaciones laborales. Pues bien, a través de consensos, a través de convenios, a través de convenciones internacionales, se reconoció el derecho de la sindicalización y el derecho de la contratación colectiva. El Tratado de Versalles fundamentalmente reconoce eso y de ahí todos los países empiezan a reconocer a los sindicatos, organismos sociales de los que nos hemos ocupado toda esta semana y que hemos llegado a la conclusión que son instrumentos de equilibrio necesarios para que se pueda seguir cumpliendo la justicia social. Pues bien, en esta modernidad que nos toca hoy vivir, hay diálogo, hay concertación y hay negociación. El diálogo es de los sectores y a través de él contactan toda la problemática que a una comunidad le afecta en un momento dado. Luego viene vamos a concertar compromisos y ya en forma más aterrizada se habla del empleo, de la productividad, de los salarios, de los aspectos fiscales, en fin, y de ahí pasamos a la negociación. En la negociación, en ese camino del diálogo, de la concertación y de la negociación, llegamos al contrato colectivo. El contrato colectivo es el instrumento más hermoso que las leyes han puesto en manos de los trabajadores. Es la forma de mantener un equilibrio entre los factores de la producción y tiene extraordinarias cualidades, porque es una ley. ¿Quién hace las leyes? Las hace el Estado. Pues aquí el Estado se despojó de esa facultad que le corresponde y la puso en manos de los trabajadores y de los empresarios para que hagan sus propias leyes. Hemos tenido en México grandes dificultades para poder cambiar nuestras leyes. ¿Por qué? Porque no le han dado acceso a los trabajadores y a los patrones para que hagan sus propias leyes. Tenemos una práctica y una experiencia extraordinaria en México para hacer leyes laborales. Cada año revisamos los contratos colectivos y esa es una forma de redactar una pequeña ley ajustada a cualquier flexibilidad, o le aprieto o le suelto, para con responsabilidad permitir el desarrollo de la empresa y permitir que se comparta la riqueza que ésta genera. Por ello, yo propongo, porque hay una corriente, por aquí estuvo un exponente de Brasil y un exponente de Italia, donde ponderaron
las actuaciones que hay en materia de la contratación colectiva, en donde los sectores están pensando en que el Estado se haga a un lado y que los deje hacer su propia reglamentación, porque él es tardado, porque es inútil, porque hay burocratismo, porque hay otro tipo de intereses que daña el contenido de las legislaciones laborales. En mi estado, lo pongo como ejemplo, hemos creado una cultura laboral en donde las partes, con información, con capacitación, con pleno conocimiento de lo que pasa domésticamente en el Estado, de lo que pasa domésticamente en México y de lo que pasa en todo el mundo, sus negociaciones han permitido las mejores empresas de México. Y allí están en un lado los sindicatos y en otro lado los empresarios, y regulando sus relaciones a través de un contrato colectivo. Por eso, yo aquí en este trabajo, que es difícil explicarlo en tan breve tiempo, llego a la conclusión de que la contratación colectiva es un nuevo modelo de las relaciones laborales y que es incuestionable que a través de la negociación colectiva, obreros y patrones deben pactar las condiciones que reclama el desarrollo científico y tecnológico que exige la sociedad del conocimiento. Es un deber de las partes hacer este esfuerzo. Lo reclama la globalización y las empresas sustentables. Si no lo hacen, las fuerzas económicas pueden obligar al Estado, como está sucediendo, a dictar leyes que no tengan sentido humano y solo un fin de alcanzar éxitos económicos. Concluyo reconociendo la contratación colectiva como una institución incluyente, dinámica, democrática y que es un instrumento que propicia el equilibrio que debe existir entre los actores de la producción. Muchas gracias. Muchas gracias, don Héctor Maldonado. Solicito la presencia del maestro Eduardo Ruiz Buenrostro de la Universidad de Guadalajara, si es tan amable de presentarnos su trabajo. Buenos días. Trataré de ser breve y conciso, aprovechando la oportunidad que me brindan. Y en ese sentido quiero recordarles hace poco, cuando estábamos en los eventos, elecciones de aquí de México, que los cuatro candidatos a la presidencia de la República, el único punto en común que tuvieron fue acerca de la universalidad de la seguridad social. Recordemos este punto importante. ¿Por qué? Mientras escuchaba las propuestas de los cuatro presidenciables, no pude evitar criticar con algo de sorna la posibilidad de que esa situación se llegara a dar. Y en vez de criticarlos, en vez de tratar de decir, bueno, no van a poder hacerlo, traté de investigar cómo pueden hacerlo. Por ende, en el trabajo de tesis doctoral que estoy realizando por parte de la Universidad de Guadalajara, de una investigación, me di a la tarea de entender que el primer paso a seguir aquí es hacer una reforma constitucional. Para las personas que sepan del tema, es evidente que el artículo 123 en su apartado A regula en una sencilla fracción las leyes de seguridad social en México. El apartado B, por otro lado, en la fracción 11 del mismo artículo 123, nos dice las bases mínimas que deberá tener la seguridad social. Y sin embargo, a los trabajadores ordinarios no tenemos unas bases mínimas. Por lo tanto, parte del trabajo que estoy realizando es entender cuál es la diferencia entre un seguro social y lo que nos están vendiendo como seguros sociales. Habrá que preguntarnos entonces cuántos seguros sociales existen en México. ¿Por qué tanta disparidad de criterios al momento de pensionarme o jubilarme? ¿Qué pasa si trabajo 5 años en una dependencia estatal, en una dependencia municipal, en una entidad privada? Tengo 15 años trabajando y solo 5 de cotización en cada uno de los seguros sociales que estoy cotizando.
lo cual se convierte en un conflicto, pues aunque yo trabaje 10 años en cada uno de estos, quizás no alcance una pensión en ninguno. Por lo tanto, al momento de nosotros unificar la seguridad social, debemos plasmarla a un nivel constitucional, para efectos de que nos digan cuáles son los requisitos básicos y cuáles son los derechos mínimos que voy a recibir, independientemente de si trabaje para el gobierno o para una empresa. Para estos efectos, debemos entender y replantearnos qué es un seguro social. Cada universidad de México, cada universidad autónoma tiene su propio sistema pensionario. Existen los sistemas pensionarios en Pemex, en CFE. El Seguro Social tiene su propio esquema pensionario. El ISSSTE, el ISFAM. Debemos entonces unificarlos de manera constitucional para evitar posibles o futuros conflictos que puedan llegar a mermar a los trabajadores, independientemente de si son ordinarios o del Estado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo Ruiz Buenrostro. Y solicito al licenciado Horacio Gamboa García de la Central Trabajadores de México de Nuevo León, si es tan amable, pasar a exponernos su trabajo. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Horacio Gaona García, de la CTM de Nuevo León. Felicito a los organizadores de este magno certamen, de este magno evento, así como a los conferencistas que nos han ilustrado con su experiencia y su sabiduría. Nos vamos muy reconfortados de aquí. Quiero decirles que, como soy de la CTM de Nuevo León, repito, reciban un saludo muy afectuoso de nuestro secretario general, y digo nuestro porque somos una comisión que venimos dirigidas por él, el compañero Ismael Flores Cantú. Bueno, como el tiempo es breve y las obligaciones y las ideas, el universo es inconmensurable en cuanto al sindicalismo, pues nosotros sintetizamos esto en esta ocasión hablando sobre lo que solicitamos, que proponemos que se inserte, entre tantas otras cosas, en la Ley Federal de Trabajo, que son comisiones mixtas de empresas y trabajadores que eviten el derroche de insumos y de recursos, que a su vez nos lleven a pretextar la falta de aumentos salariales. También estamos pugnando porque las prestaciones sociales que únicamente se logran en las contrataciones colectivas queden obligatoriamente insertadas en la Ley Federal del Trabajo, ya que son prestaciones sociales mayores y menores, a veces premios de puntualidad, pueden ser bonos de despensa, pueden ser, pues, ¿qué podríamos decir?, ayuda para transporte, entre otras tantas cosas más. Y bueno, pues también señalar que periódicamente el agua se enturbia. Esto quiero decir que muchas veces están sobre los trabajadores o los sindicatos quienes quieren arrancarle lo que han conquistado, pero aquí debemos señalar que la ley fue establecida para defensa de los trabajadores, no de los patrones, y que cualquier iniciativa de reforma laboral que vaya al Congreso primero debe pasar por las organizaciones sindicales y no en tan breve tiempo querer que se realice la aprobación de tal o cual reforma. De esta manera, así pues, vaya nuestro deseo ferviente de que en el foro de este magno Congreso Mundial del Derecho del Trabajo y del Sindicalismo se marque la pauta hacia el reto que implica la defensa férrea de los trabajadores y de los sindicatos en general de México y el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Horacio Gaona García, muchas gracias.
y le pido la presencia al licenciado Jesús Cerda Cruz de la Universidad de Tamaulipas. Por favor, maestro, su presentación. Muy buenos días. El tema es sobre trabajo informal y migración. Provengo de una región colindando con el estado de Texas, en los Estados Unidos de América, y conmigo también concurren a este magno Congreso Mundial la barra de abogados de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los compañeros directivos Javier López Ríos, Homero Rodríguez Flores y Jesús Macías, aquí presentes. Quiero expresar que la dignidad es el núcleo de los derechos humanos, los 4 fundamentales que toda persona desde su concepción hasta su muerte natural posee son la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica. Si esta última no existe, no podrá existir tampoco la seguridad social. Independientemente de su situación migratoria, de que posea o no posea pasaporte o documentos migratorios una persona, independientemente de su situación jurídica, si es presidiario o si es una persona viciosa o del crimen organizado, si es una persona con títulos de posgrado o no tiene ningún estudio en ninguna universidad, de ninguna forma, no posee tampoco titularidades como funcionario público, toda persona posee el núcleo de sus derechos, que es la dignidad, y ella no puede ser arrebatada por nadie absolutamente que no tenga jurisdicción. Y el único que posee la jurisdicción es el creador del universo. Y por lo mismo, una situación de trabajo informal proveniente de una causa migratoria forzada, regular o irregular, esta que atente contra el trabajo informal, que atente contra el trabajo formal también, debe ser eliminada, excluida. Tenemos el caso de quien sin tener jurisdicción sobre los derechos humanos ni sobre la dignidad de la persona, ha promulgado en el año de 1974, un 10 de diciembre, el Ejecutivo Federal Americano, un secreto de Estado que permaneció 15 años oculto hasta el año de 1989 y que atacó a la población migratoria principalmente descendientes del continente africano, de Centroamérica y de nuestra República. Me estoy refiriendo al documento Memorándum 200 o Informe Kissinger, que el presidente Richard Nixon le encargó a su secretario de Estado y que promulgó el siguiente presidente, el señor Ford. Este ha disminuido la población migrante con trabajo informal en los Estados Unidos, la ha reducido de 1.600.000 personas que desaparecen en aquella nación anualmente, en un 70% corresponden a población migrante. Es decir, la disminución de la población mundial fue el objetivo de este plan. La disminución de todas las personas que pudieran evitar que los Estados Unidos de América poseyeran principalmente de 13 países del orbe y México en primer lugar, que pudieran evitar con sus protestas que este imperio norteamericano poseyera el agua, los alimentos, los combustibles, los recursos naturales y materias primas, impidiendo sus nacimientos. Y actualmente se aproxima a la cantidad de 60 millones de personas que desde 1973, que la Suprema Corte de Justicia norteamericana sentó jurisprudencia sobre este tema, y el Memorándum 200 desde 1974,
han ocurrido todos estos fallecimientos que con la complicidad de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud a este plan secreto de Estado, han llevado a la comunidad mundial a la pérdida de 2.000 millones de personas. El conferencista anterior a estos temas libres mencionaba al continente africano en su exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al licenciado Jesús Cerda Cruz de Tamaulipas, y pido la presencia del doctor Marcelo Richter de Guatemala. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la oportunidad que se me da de intervenir en este panel de ponencias libres. El tema que propongo para esta reunión es la posibilidad de acceder a la seguridad social que tienen los trabajadores informales en la República de Guatemala. Para esto hice acopio de unas investigaciones que se hicieron en Guatemala. Varios centros de estudio tienen varios estudios realizados respecto a cómo atender o cómo cumplir con el artículo 100 de la Constitución, que establece un sistema unitario, universal y de régimen único para el acceso de todos los habitantes, dice, de la República. Entonces, en función de esa situación, estos estudios a los que hacía referencia se dedican todos a ver la manera en que el trabajador informal pueda acceder o formalizarse, de cierta manera. No todos tienden a buscar conclusiones en las cuales el trabajador informal acceda al campo formal del trabajo, cómo puede inscribirse, cómo pueda aportar al fisco, cómo puede acceder a la seguridad social. Pero ninguno de todos esos estudios hace referencia a cómo se resuelve el problema del acceso a la seguridad social hoy, ¿no? Porque los programas de formalización o los programas de acceso al a pago de impuestos o a la inscripción dentro de los seguros sociales son procesos que llevan tiempo, que son engorrosos en cierta forma y que no tienen un éxito asegurado. Entonces, el tema es que también dentro de esos estudios, toda la población que fue encuestada, ¿no? 7 de cada 10 trabajadores informales dicen que quieren tener acceso a los servicios de salud, que quieren pagar impuestos, que quieren contribuir con el Estado, pero que los procesos son o muy largos o engorrosos, o les resultan muy caros, ¿no? Entonces prefieren mantenerse en la informalidad para evitar todo ese tipo de situaciones. Como en algunas de estas encuestas a las que me refería, más o menos 7 de cada 10 trabajadores dicen que quieren acceder al seguro social, sobre todo por la protección al derecho a la salud, ¿no? También, en menor medida, y esto es una situación muy particular que se da en Guatemala, aproximadamente de esos, como le decía, esos 7 de cada 10, el 96% dice que quiere acceder a la seguridad social para la protección del derecho a la salud. Un 6% aproximadamente quiere el acceso para la jubilación. Lo que le digo, es un proceso un efecto muy particular de Guatemala. La gente no piensa en jubilarse en Guatemala y ni piensa en los ahorros para el futuro. Justamente con todo lo que se habló antes del tema del envejecimiento de la población, es una situación que no hay políticas públicas para el futuro. Y
un muy pequeño porcentaje de trabajadores por cuenta propia, y esto sobre todo las mujeres, pretenden el acceso a la seguridad social por la protección que hay a la contingencia de maternidad. Entonces, como ven, básicamente todos dicen que quieren pagar, quieren acceder, pero no hay mecanismos, el Estado no ha implementado mecanismos justamente para que esto suceda. Entonces, en función de esto, yo había llegado a unas conclusiones finales, ¿no?, en las que indicaba que todos los estudios consultados y analizados concuerdan en que los trabajadores del sector informal deberían tener acceso a la seguridad social. Incluso nos presentan datos que reflejan que ese grupo social está dispuesto a contribuir económicamente para acceder a servicios de salud, para gozar de una jubilación o tener protección ante otras contingencias. Lamentablemente, todos los estudios apuntan hacia una sola respuesta, que se refiere a la necesidad de impulsar políticas públicas para incentivar la formalización de ese segmento de la economía con el objeto de fortalecer la competitividad o de superar las inequidades. Pero no se buscan respuestas concretas para superar la coyuntura, porque los procesos de formalización necesitarán tiempo y además no tienen el éxito asegurado. Mientras tanto, este grupo de trabajadores seguirá sin la cobertura de las contingencias que padezca y el Estado continuará incumpliendo su obligación de garantizar el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación mediante un régimen instituido como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Marcelo Richter de Guatemala. Voy a suplicarle a la licenciada Mayra Mora Olmos del Estado de Jalisco, si es tan amable, de presentarnos su trabajo. Tómelo con calma, tómelo con calma. La esperamos, no se preocupe. Muy buenos días. Primero quiero decirle algo a las personas de Chihuahua. Desde los prestadores de servicio, ay, la corrida estuvo buena, las personas que nos atendieron, los que nos traen, los que nos llevan, los meseros, bueno, X. Y solamente tengo para ustedes que decirles antes de que me ganen los nervios, les voy a comentar que este tema de la ética es complicado, ¿no? Porque a pesar de que pudiera comenzar con la etimología de la palabra, me remitiré de inmediato a un principio físico que puede ser algo más asequible. Si les empiezo a hablar de moralidad o de la moral, me van a decir, como muchos otros, que es un árbol que da moras. Entonces, voy a empezar por algún concepto que se nos quede un poquito más grabado, tal vez como producto de mi propia reflexión. Si en lugar de pensar sobre la ética, pensamos sobre la causa y el efecto, mucho cambiaría nuestro comportamiento. Si eres servidor público, que es mi caso, si eres abogado litigante, si eres estudiante, tienes que pensar que todo lo que hagas, sin falta, te va a regresar. Entonces, si le das una mala versión a tus clientes, si aparentas no tener interés en una negociación y lo tienes, esto se te va a regresar como un boomerang. Y tu carta de recomendación va a ser la probidad que pudieras mostrar. Según Peter Singer, en su libro Ethics en inglés, la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Entonces, para mí la ética se volvió el buen vivir. Esto pareciera irrelevante a la hora de hacer negocios, de ser un servidor público, de ser patrón, de ser trabajador, en medio de una negociación. Sin embargo, está intrínseco a la hora de actuar, de decidir, de pensar. Desafortunadamente, este tipo de actitudes
cuando a la gente no le importa, porque decía un expositor, primero yo, después yo y lo que sobre para mí. Desafortunadamente este tipo de actitudes siguen permeando nuestra sociedad como un cáncer. Cuando se habla de la ética se piensa que es un asunto de personas alejadas a nosotros, solo de funcionarios y profesionistas corruptos, y olvidamos que en este baile estamos todos. Si tan solo pensáramos que de acuerdo con el principio físico de la acción y la reacción, sin falta el efecto de nuestras causas llegará, aunque transformado como un boomerang. Entonces, con la misma diligencia que nosotros lanzamos, con esa misma diligencia se regresará. Total que solo es cuestión de madurez de la sociedad, permitirá que todos aquellos cambios que anhelamos lleguen, porque no hay otro camino, y que no sea la indolencia parte de nuestro vivir. Entonces, como los cambios no se dan en maceta, el cambio verdadero se logra a través de los pequeños cambios. Y a pesar de que nadie se dé cuenta de que ustedes están obrando bien, como dije desde un principio, esto tiene que regresarse por otra vía, pero se va a regresar. De humanos es hacer algo incorrecto, pero de necios es permanecer en tal situación. Dirígete con integridad y eso mismo regresará. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mayra Mora Olmos del Estado de Jalisco. Voy a pedirle al licenciado Gilberto Celestino Ledesma de la CTM de Nuevo León también, si es tan amable, de darnos su participación en lo relativo a la cultura laboral de hoy y del futuro. Un saludo fraternal de los sindicatos que en Nuevo León trabajamos con mucho entusiasmo y somos partícipes y entusiastas y felicitamos mucho a quienes participan en el derecho laboral, los juristas, somos apasionados de ello. Y nuestra propuesta en cuanto a la cultura laboral sería alrededor de identificar las etapas de lucha de clases que en el siglo pasado eran muy radicales en su entorno a la sindicalización y la contratación colectiva. Etapas violentas que vivimos los trabajadores, sus organizaciones, un estigma que nos costó mucho a los verdaderos sindicalistas. Mas, sin embargo, todos nosotros sabemos que los beneficios que hemos obtenido de nuestros líderes en cuanto a la seguridad social, en cuanto a la vivienda, son garantías de algunas instituciones que tenemos y es beneficio directamente para los trabajadores y sus familias. En el año de 1995, en nuestro país, la nueva cultura laboral se identifica por la Confederación Patronal de la República Mexicana y la CTM, al firmar un convenio don Fidel Velázquez Sánchez, gran líder obrero, que deja muy en claro que era este convenio alentar la cooperación entre los patrones y los trabajadores y relacionan fundamentalmente los procesos educativos y de capacitación al interior de los centros de trabajo y dejan en claro que después de esta conjugación de esfuerzos en el medio laboral, su consecuencia es el medio idóneo para la valorización del trabajo humano, el aumento de la productividad y la satisfacción de necesidades de los trabajadores y sus familias. Esta nueva cultura laboral se sustenta en la promoción de la dignidad de la persona, anteponiendo todo ello como ser humano, y se sustentó el término en aquel entonces, todos nos acordamos, el ganar-ganar. Las recomendaciones de los estudiosos del trabajo, de la OIT, en cuanto al trabajo digno, protección social y competitividad, en sus trabajo decente de las Américas, Agenda Hemisférica 2006-2015, data de ello algunas recomendaciones. En primer lugar, crecimientos económicos que promuevan el trabajo decente, asegurar la aplicación efectiva de principios y derechos fundamentales del trabajo, generar confianza, ampliar y fortalecer programas de prevención de protección de los trabajadores, incrementar la inclusión social y laboral para reducir la desigualdad.
La aplicación apegada al derecho laboral es fundamental cuando hay por medio problemas o conflictos obrero-patronales. Lamentablemente, a veces nos asomamos a dichos juicios y encontramos en muchos casos la intromisión de los gobiernos, que sus criterios son para favorecer resoluciones que favorecen solamente a las clases patronales. No vayamos muy lejos. La pretendida reforma laboral que en México se plantea limita pagos de salarios caídos cuando se da cuenta que solamente existen algunos juicios de amparo que tardan tiempo, años, para dirimir juicios de amparos. En el futuro habrán de presentarse a la vez nuevas circunstancias, pero al seguir enfrentando los retos que nos impone la vida institucional en el trabajo, es necesario privilegiar la acción conjunta de los sectores sociales. Nuestras propuestas, en primer lugar, dignificar el trabajo, pero entendido como la forma esencial de satisfacer las necesidades vitales, materiales y el empleo, que es el instrumento a través del cual el ser humano realiza el desempeño de su trabajo. La visión del futuro de la cultura laboral resulta premiante y un área de oportunidad para que las organizaciones laborales tengan la preparación de sus empleados con una educación y una capacitación sustentable para el trabajo efectivo, para ser competitivos con los países con los que tengamos tratos comerciales o abrir nuevos mercados. Al privilegiar y dar cumplimiento a la legislación laboral, estamos forjando una cultura de trabajo de respeto, pero los intereses de la clase empresarial no buscan en ocasiones formas de interés común de organización de la productividad en las empresas. Su entendimiento, en ocasiones, muchas de ellas, es elitista en todos los sentidos, respondiendo única y absolutamente a intereses 100% mercantilistas, consecuencias que para el trabajador resultan en desorientación, trato inhumano, juegan con una tercerización, un outsourcing, que son las prácticas que han degenerado el pacto obrero-empresarial de la contratación colectiva. El entendimiento en esta contratación es de dos partes. Compañero, su tiempo ha terminado. Concluyo enseguida. La cultura laboral de hoy y del futuro habrá de contener satisfactores económicos en la contratación colectiva y al concederse se crea un ambiente laboral saludable. Dicha contratación es muy diversa, dependiendo de las prestaciones económicas, apoyos para becas a trabajadores y sus familias. Estos satisfactores se logran mediante la contratación y de ello depende que los trabajadores forjen una cultura favorable para intereses de las empresas. La concesión de las empresas en un contrato con prestaciones decorosas no debe considerarse como un gasto en las finanzas de las compañías. Es el resultado de una inversión para que la clase laboral trabaje con más eficacia, con más calidad y una mayor productividad. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, compañero Gilberto Celestino Ledesma. Le voy a pedir al maestro Enrique Alfaro Dávila que nos haga el favor de hacer uso del micrófono. Doctor Enrique Alfredo Dávila es de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Buenas tardes. A lo largo de este congreso se ha hablado de la ética, se ha hablado de distintos temas relacionados obviamente con materia laboral. Sin embargo, el tema que pretendo exponer es relacionado con el sindicalismo universitario. ¿A qué se refiere esto? La finalidad de este trabajo es simple y sencillamente reforzar a través de una reforma en el capítulo especial relativo a universidades, donde se estipule, independientemente de lo que ya se establece ahí, también regule las universidades privadas. No se trata de solapar universidades de las llamadas patito. La certificación se la da la SEP, para bien o para mal. Lo que se trata es de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y evitar ahí, por una parte, la simulación jurídica a través de contratos de servicios profesionales y el no existir los contratos colectivos de trabajo, mucho menos un sindicalismo universitario. Y por otra parte, promover y establecer más claramente en ese capítulo especial el reconocimiento que debe dársele al contrato colectivo de trabajo suscrito entre los sindicatos y las universidades y también ahí hacer prevalecer la no existencia de esos famosos contratos individuales cuando la ley estipula que debe reconocerse un contrato colectivo de trabajo.
En fin, en síntesis, ese es el proyecto de reforma que se tiene en defensa de los trabajadores docentes y administrativos universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Alfaro Dávila, de la Universidad de Tamaulipas. Voy a pedirle, por favor, la presencia a Salvador Treviño Rangel, de Nuevo León. Muy buenas tardes a todos. Mi ponencia es sobre la cultura laboral actual y del futuro. Bueno, para mí el tema central del debate a resolver es que la persona debe retomar su lugar como el elemento central y fundamental del trabajo, con independencia de la globalización y las nuevas tecnologías de la información, que desde luego son una herramienta demasiado importante. Sin embargo, no podemos dejar de lado la esencia, la vitalidad del ser humano como el eje central de cualquier trabajo y relación laboral. Antes de iniciar el desarrollo del trabajo, quisiera mencionar unas palabras de Rocco Buttiglione, que dice: en Occidente, la mayor preocupación se ha dirigido a desarrollar el lado objetivo del trabajo como condición necesaria para someter a la naturaleza y mejorar el nivel de vida de la población. Es indudable que el ser humano ha logrado de forma extraordinaria aumentar su control sobre la naturaleza y gozar de los beneficios que eso representa. Sin embargo, ha descuidado y casi olvidado el lado subjetivo del trabajo, que es el ser humano. Para que la nueva cultura laboral pueda fluir de una manera eficiente, yo he considerado que se tiene que analizar desde tres aspectos, que es la sociedad, el Estado y los empleadores, que desde luego a la hora de coadyuvar para mejorar las relaciones de trabajo y para mejorar las áreas y condiciones de trabajo, esto se podría llevar a una nueva tendencia en donde la sociedad, ¿verdad?, como en sí los trabajadores, retomen su dignidad. Actualmente, la sociedad ha dejado de verse como un elemento vital del trabajo, sino se vende como mercancía al mejor postor, se vende como todólogo. Ya no se preocupan de decir yo sé hacer esto, sino llegan y le preguntan ¿qué sabes hacer? Lo que sea, con tal de agarrar o de conseguir un trabajo. Los empleadores han adoptado la misma tendencia, buscan quién me da más, quién puede trabajar más al menor precio, y eso está mal, es algo que debemos cambiar, ¿verdad? El Estado en sí ha perdido mucho el interés, ha dejado de preocuparse sobre la capacitación más que nada. Mis propuestas para esto es que el Estado, coadyuvado por los empleadores, deben proporcionar una mejor capacitación para los trabajadores, para la sociedad, y analizar los mercados en los que estos se pueden desempeñar. Un caso práctico que a mí me sorprendió mucho fue el de Nokia. Es una empresa finlandesa que estaba buscando para dónde llevar su principal área de trabajo, de mercado, quiénes iban a ser los que fabricaran sus piezas. Todos pensarán, China, claro, vamos allá, es la mano de obra más barata. Y no, resulta que son las Filipinas, ya que en un estudio de mercado que hizo el gobierno filipino, resulta que son de los más capacitados para realizar todas las piezas de Nokia, en este caso. Así que yo pienso que si eso se hiciera aquí en México,
podríamos tener un mejor estilo de vida, podríamos tener un trabajo digno para todas las personas y podríamos fomentar una nueva cultura laboral que nos lleve a ser a un país primermundista y no quedarnos en el rezago como lo hemos hecho hasta la fecha. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador Treviño Rangel, de Nuevo León, muchas gracias. Solicito la presencia de Ricardo Cortés, compañero de la CTM de Nuevo León. ¿No está? Buenos días. Qué bueno que al sector obrero se le esté tomando en cuenta como debería de haber sido desde un principio estos disparates que están haciendo. A nosotros nos corresponde por derecho como obreros defender las causas que hace muchos años costó miles de vidas para darnos la seguridad social y por darnos una libertad sindical autónoma. ¿Y qué jugarreta tan cochina nos juega el destino? En 1917 se tardó el artículo 123 un año y meses en constituirse para que estos señores en menos de 30 días lo estén haciendo garras. Qué lamentable que no hemos hecho nosotros la defensa que nos corresponde por derecho. Nosotros lo que necesitamos en México es que el contenido tal cual está en la Ley Federal de Trabajo sea aplicado, no andar modificando cosas que ni siquiera nos benefician. Sabemos de antemano que dicen que ninguna ley puede ser reformada en carácter retroactivo ni en perjuicio de persona alguna, y esto se les olvidó porque están perjudicando a millones de trabajadores. Sabemos también que el artículo 3 de la Constitución establece la seguridad social, una seguridad social que la tenemos simulada. Cuando el Seguro Social quiere aplicarla, la aplica en beneficio de alguien y cuando lo quiere perjudicar, lo perjudica. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Cuando no exigimos que se respete lo que tenemos nosotros en México, que tenemos gente que se va a otro lado a trabajar, no se le tomó el parecer por qué se fue. Por falta de trabajo en México, porque los empresarios están cerrando las fuentes de trabajo, que si verdaderamente quisieran tener el trabajo formal, deberían haber las empresas con el salario real no simulado. Y ese derecho constitucional no se está quedando. ¿De qué nos sirve a nosotros que tengamos tratados de libre comercio, que tengamos convenios con las partes del mundo, cuando nuestros mexicanos que se van a otra parte regresan viejos, enfermos y sin pensión? Y lo más lamentable aquí, ¿quién les va a abrir la puerta? Proponemos que así como tenemos nosotros el artículo 123, que se aplique tal cual en el caso de la seguridad social, que sea obligatoria. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo el mexicano, hombre y mujer, tiene el derecho de igualdad por el simple hecho de haber nacido aquí. Y que nosotros tenemos que ajustarnos al país que vayamos, como el que viene para México tiene que ajustar. Entonces, ¿por qué no hacerlo obligatorio el derecho a la salud, que ya lo tenemos establecido y que no tenemos que andar buscando quién nos reforme nuestra ley? El sector obrero está en pie de lucha, y si estos señores llegan a tomar en cuenta esa mentada reforma, vamos a parar la industria nacional para que respeten el derecho que le corresponde al obrero.
Muchas gracias, don Ricardo Cortés. Le voy a pedir al doctor Jacinto García, si se encuentra presente, doctor Jacinto García Flores. Parece ser que no está. Bien, entonces pedimos la presencia de Edgar Ledesma. También de Nuevo León, es el turno de Nuevo León. Muy buenas tardes, compañeros participantes a este importante foro, que como su nombre lo indica, congregamos análisis, reflexiones, críticas y propuestas sobre el trabajo y la seguridad social. Por mi parte, abordaré los denominados trabajadores informales y, desde luego, su falta de seguridad social, para plantear una propuesta de reforma a la ley del IMSS en el apartado de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, encaminada a mejorar este problema que afecta a los trabajadores y a sus familias. La reforma laboral que se encuentra en discusión en el Poder Legislativo, así como las tendencias cada vez más fuertes de autoempleo y economías de microempresas o empresas familiares, nos obliga a actualizar el marco jurídico para brindar la seguridad social a la fuerza laboral del país. Si revisamos las cifras del INEGI, nos damos cuenta que en los últimos 18 años el desempleo ha crecido de manera no prevista por ningún economista. Podemos corroborar estas cifras con la caída o nulo incremento de afiliados al Instituto del Seguro Mexicano Social. La reflexión a que nos lleva estas cifras es a preguntarnos, ¿cómo le hacen los trabajadores para satisfacer sus necesidades básicas y mantener a la familia? La respuesta la encontramos en los llamados tianguis o mercados ambulantes, en las plazas, en los vehículos, en los anuncios clasificados del periódico, radio o internet. Ahí podemos constatar que cada día son más los autoempleados que ofrecen servicios de plomería, electricistas o albañilería. También las amas de casa convertidas en vendedoras, familias enteras dedicadas a las artesanías o microempresas. Debemos considerar entonces que más que desempleo, lo que tenemos es trabajo informal. Estimaciones oficiales calculan 14 millones de trabajadores mexicanos en la informalidad. Los mexicanos somos gente trabajadora, no esperamos que el gobierno o por obra y gracia del cielo llegue la comida y vestido a los hogares. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué se incrementa el trabajo informal? En este momento no abordaré las causas macroeconómicas o políticas, solo plantearé algunas de las causas personales e institucionales por las que los trabajadores no se registran en el IMSS. Entre otras, consideran las cuotas obrero-patronales un costo fiscal excesivo para sus posibilidades financieras. Quienes pueden pagar consideran complicado hacerlo. Creen que se requiere contratar los servicios de un profesionista. No perciben los beneficios de la seguridad social integral, es decir, desconocen los beneficios del seguro para retiro, riesgos de trabajo o el pago de maternidad o la pensión para la familia en caso de fallecimiento. Consideran los servicios de salud y médico del sector público malos. La facilidad de recibir atención médica gratuita a través del Seguro Popular. Para vencer la resistencia a registrar sus actividades en el IMSS, debemos simplificar al máximo los requisitos y disminuir los costos. Propongo que se haga una reforma al sistema de seguridad social para que los trabajadores independientes y los patrones, personas físicas, les sea fácil y atractivo su registro, ya que de los 18 millones de trabajadores afiliados en el Seguro Social, solo 15,000 están registrados como trabajadores independientes
y 5,000 patrón personas físicas con trabajadores. Se propone modificar las cuotas obrero-patronales para que los trabajadores independientes y las personas físicas durante los primeros 3 años sean subsidiados por el gobierno federal. Al primer año al 100%, en la parte que le corresponde a la aportación patronal, y al segundo año se disminuiría bimestralmente un 16.6% del subsidio. El tercer año se subsidiaría al 100% en lo que corresponde a la cuota del trabajador. Esta propuesta se retoma a la experiencia del propio IMSS, ya que en 1994 la nueva ley modificó el esquema de financiamiento y durante 10 años el gobierno federal estuvo subsidiando parte de la aportación patronal para el régimen de seguro obligatorio. Los beneficios de esta propuesta están en brindar la posibilidad atractiva para acceder a la seguridad social integral a una población que actualmente no cuenta con esta protección, disminuir las actividades económicas informales y en el mediano plazo incremento de ingresos al IMSS. La factibilidad económica de la propuesta se sustenta en el hecho de disminuir los afiliados al Seguro Popular, mantener el cobro del ramo de riesgo de trabajo a los nuevos registros. La posibilidad de éxito se fundamenta en la motivación del nuevo afiliado por los beneficios integrales que recibe, además del periodo de aprendizaje en el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS. Desde mi punto de vista, es una propuesta que quizás tenga un costo económico inicial, que se recuperará a mediano plazo, sobre todo porque la gran masa de población recibirá seguridad social en todos los ramos del seguro y no como sucede actualmente, que no tienen nada o en el mejor de los casos, solo atención médica restringida. En este congreso se habló de los riesgos sociales latentes. Considero que no hay mayor peligro social que el de la falta de servicio médico para un hijo enfermo o la falta de sustento para una viuda. La seguridad social debe ser para todos y también debe ser en todo. Solo así se considera universal e integral. Debemos generar alternativas viables para esos 14 millones de trabajadores que hoy se encuentran sin protección social alguna. Muchas gracias. Gracias compañero Edgar Ledesma. Si se encuentra la maestra Irene Morales Coria de Jalisco, si fuera tan amable de hacernos su presentación. Muy buenas tardes. Apreciable Presidium, distinguidos congresistas, este primer Congreso Mundial del Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, un sueño despierta, alienta y acrecienta, porque ha despertado en mí la inquietud de proseguir en realizar el estudio y publicación del derecho del trabajo y la globalización, en donde se aborda el trabajo decente para una vida digna y la seguridad social como proyecto de regulación universal a través de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, en respuesta que le hiciera en abril pasado a el doctor Ruiz Moreno, de que cuántas vidas pensaba vivir para realizar este estudio, y responderle que solo una, y esta. Hoy más que nunca, este primer Congreso Mundial del Trabajo y la Seguridad Social me robustece, me llena de fuerza, me llena de vitalidad, porque todas las ideas manifestadas por nuestros congresistas, por todos los ponentes, me han llenado de esa energía para continuar este estudio. Y ahora, más que nunca, sé que ese fenómeno de la globalización, concebido por mí como un tren que ha despegado velozmente y en el cual todos nos tendremos que subir o nos quedamos,
Es ese fenómeno de ese fenómeno global de los mercados y las economías, y el abordar la actual crisis económica y sus repercusiones en la población económicamente activa. Sé que no es tan lejos de llevar a cabo. Sé que todos enfrentamos retos semejantes a las de la Organización Internacional del Trabajo ante este fenómeno de la globalización. Pero más que nunca, resulta para mí un reto realizar la propuesta de un proyecto de regulación universal para garantizar la subsistencia de los trabajadores de todo el orbe y de sus familias, así como las garantías mínimas de seguridad social a través de la Organización Internacional del Trabajo. Todo este estudio deberá basarse en un rescate de los valores universales, donde todos, desde nuestra trinchera, trabajemos en el ámbito que nos corresponde, donde todos hagamos lo que debemos hacer. Y así llevemos a cabo la fórmula que tantas veces hemos escuchado en estas ponencias a lo largo de este Congreso, trabajando, capacitando, desarrollando esas capacidades, el bienestar común, el bienestar de los trabajadores, la productividad y un reparto equitativo de la riqueza, lo cual no será posible si no terminamos con dos grandes lastres, la mentira y la corrupción. Esto quizás sea un sueño, pero yo quiero atreverme a soñar. Gracias, Chihuahua, un sueño despierta. Muchas gracias, maestra Irene Morales Coria de Jalisco. Bien, pues la maestra Irene Morales Coria fue nuestra última ponente y creo que el mejor comentario que puedo hacer sobre esta mesa lo han escuchado ustedes, es la pluralidad de las expresiones que gracias a un foro de esta naturaleza se puede tener. Disculpe usted. Lamentablemente ya terminamos nuestra orden de ponentes, pero pues aquí tenemos que darle cabida a todas las opiniones. Pase usted, tome usted el micrófono, por favor. Buenas tardes, soy Agustín Chávez Morales, pertenezco al Sindicato de Educación para Adultos y me da tristeza que habiendo tanto maestro de Derecho y de también juristas que son maestros, no haya maestros educadores, ni tampoco burócratas, que también son trabajadores. Y dice muy claramente ahí que es el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y no están contemplados. No sé cuál sería la razón, pero ante esta situación, mi dirigente nacional, el licenciado Felipe Cervantes Torres, me está pidiendo que deje muy en claro en este Congreso que no es posible esa reforma que se está pretendiendo en el Congreso de la Unión plasmar. Y no es posible porque, como mencionaba el compañero de Nuevo León, se están violando muchos derechos de los trabajadores, que tarde que temprano le va a pegar al apartado B, que parece ser que es el patito feo de la Ley Federal del Trabajo.
pero para fortuna de nosotros, nuestro sindicato, creo que es el único sindicato dentro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado que estamos en el apartado A, porque no estuvimos de acuerdo con el apartado B, porque aparte la misma ley nos facilita y nos da el derecho de estar en el apartado A. No estamos de acuerdo porque inclusive aquí varios congresistas internacionales ya manifestaron que lo que pretenden poner ya no funcionó en sus países, que inclusive ha traído desempleo, que inclusive ha traído inseguridad social y ha traído conflictos. En Colombia, en Ecuador, en Perú, ¿cómo es posible que una persona que ha trabajado durante 20 años no tenga derecho a una vivienda, a una pensión digna? ¿Por qué? Porque el contrato que aprueba, pues no le va a dar oportunidad. Y también la flexibilidad de los contratos también, pues fue un fracaso, ya lo mencionaron ahí varios congresistas. ¿Para qué vamos a poner algo que no funcionó en otros países? Como las mentadas afores que se hicieron en Chile y que no está funcionando aquí. La responsabilidad del Estado es importante en la seguridad social. Si no la hace el Estado, no la va a hacer el patrón. Eso no es cierto. Y también que metan el dinero al libre mercado, al mercado especulativo. ¿Cómo es posible que la vida del trabajador durante tantos años la vayan a meter al libre mercado? Eso no es posible. Compañero. Ya voy a terminar. Quiero dejar muy en claro que esa ley, y yo le pido a los compañeros legisladores, porque ya me estoy arrepintiendo de haber votado por Peña Nieto. Pues sí, ¿cómo es posible que los compañeros priistas no permitan esa ley? Que los senadores priistas no permitan esa ley. Y qué bueno que los compañeros de CTM tienen esa valentía de hacerlo, y sé que lo van a hacer porque tuvieron un gran líder que fue don Fidel Velázquez. Si don Fidel Velázquez viviera, se volviera a morir. Gracias. Gracias, compañero. Bien. Le voy a suplicar que me disculpe, pero el tiempo lo tenemos muy medido, muy contado. Seguramente que lo que usted nos va a expresar es importante, no lo dudo, pero le voy a invitar a usted y al compañero que nos acaba de expresar su opinión, los invitamos para que esto que nos están diciendo nos lo hagan saber en nuestra próxima Asamblea Nacional de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Este es un evento internacional y los problemas domésticos creo que los debemos de tratar en nuestra Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. La invito para que ahí participe usted. Muchas gracias. Discúlpeme, pero no es posible. No es posible, discúlpeme. Discúlpeme. Hay un orden. Le agradezco mucho. Bien, para concluir con esta mesa de trabajo, que por supuesto estamos convencidos de que ha despertado el interés pues de todos y cada uno de nosotros que quisiéramos utilizar este foro para expresar lo que sentimos, y por supuesto que nosotros creemos que lo que ustedes tienen que decir es importante, y esa es justamente la finalidad de estas ponencias libres. Lamentablemente hay una convocatoria, hay un orden que tenemos que respetar, tenemos enseguida una conferencia, pero para todos aquellos compañeros que quieran expresar sus opiniones, ahí está nuestra Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, que siempre ha estado abierta para escuchar
todos los posicionamientos. Nuestra próxima asamblea será en Semana Santa en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y con mucho gusto ahí los esperamos a todos. Voy a concluir esta mesa simplemente diciendo que esta pluralidad que hemos encontrado hoy en las expresiones nos llena de satisfacción y nos demuestra que vamos por el camino correcto. No quiero dejar pasar un comentario. Hoy, 12 de octubre, se cumplen 70 años de que el primer migrante mexicano fue a trabajar en el año 1942 a California, en el programa de braceros. Sabemos que los compañeros exbraceros de la República tienen problemas para una liquidación. Nos piden de manera muy respetuosa, y yo de la misma manera respetuosa lo transmito a ustedes, que los organismos aquí representados, como es la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, como es la Academia Mexicana de la Seguridad Social, todos los sindicatos y organizaciones de trabajadores, pues elevemos un comentario o alguna protesta quizá, o como cada quien guste manifestarse, ante los órganos que correspondan para que los compañeros braceros que no han recibido sus liquidaciones lo puedan recibir. Bien, con esto yo les agradezco mucho su atención y vamos a pedir…